Vamos allá. Buenos días a todos. Muchas gracias a los asistentes por vuestro tiempo y por vuestro interés en nuestro webinar. Ya sabéis que hacemos un webinar, muchos de vosotros, una vez al mes, donde hablamos de diversas soluciones, sobre todo enfocadas al mundo del diseño electrónico. El día de hoy lo vamos a dedicar a soluciones magnéticas y condensadores, enfocados por sus aplicaciones industriales básicamente y también aplicaciones de energía. Dividimos el webinar en tres partes. Y esto es porque, bueno, los fabricantes que representamos, pues cada uno es experto en su área. Entonces, por la parte de back, vamos a presentar las últimas innovaciones en materiales nanocristalinos, los choques modo común, transformadores y sensores de corriente. Daremos una pequeña introducción de cada fabricante para aquellos que no los conozcáis. Lo único que, bueno, los fabricantes que se presentan hoy son de primer orden a nivel mundial, entonces deberían sonar. De la parte de Premo vamos a ver todos los transformadores de CDC, luego algunas soluciones integradas que están sacando, que son bastante interesantes, el transformador más choque, y vamos a ver también algo de potencia con los PFCs y OBCs, y finalizaremos con Iskra, que es un fabricante especializado en condensadores y condensadores de potencia. Entonces veremos las últimas innovaciones en DC-Link, lo que es el condensador para la electrónica de potencia, Snuffers y también en PFC. Este webinar lo va a dar nuestro ingeniero de aplicaciones, Carlos González, a quien tenemos aquí en pantalla. A todos los asistentes, indicaros que en la parte de abajo a la derecha tenéis un pequeño iconito de chat, ¿vale? Yo os voy a escribir ahora, donde podéis dejarnos vuestras preguntas, las cuales intentaremos contestar pues, al final del webinar. Entonces, Carlos, no me dilato más en la presentación. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Brian. Muy buenos días a todos por su asistencia a este webinar. Como acabo de comentar, vamos a ver un poco un compendio de soluciones de distintos fabricantes en el que van a estar muy relacionadas tanto unas aplicaciones como otras a la hora de desarrollar otras aplicaciones en industria, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver como productos de back, vamos a crear, o se van a poder desarrollar distintos componentes, distintos productos, que a su vez ese tipo de dispositivos se van a poder utilizar en diseños de transformadores para ciertas instalaciones, etcétera, y como también con condensadores, por ejemplo, de Iskra, podemos integrarlo también en una misma solución para tener todo un equipamiento completo con la máxima, digamos, fiabilidad, precisión y seguridad. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar un poco con la introducción, porque, como estaba comentando ahora mismo, por qué, digamos, el origen de esta selección, por ejemplo, de representadas a la hora de llevar a cabo este webinar. Actualmente vamos a poder encontrar los productos de estos tres fabricantes en todo tipo de segmentos hoy día, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, temas de industria, de la automoción, energía, telecomunicaciones, sector aeroespacial, por ejemplo, o medicina. Hoy día no basta solo con llevar a cabo un diseño digamos, de un producto que lleve a cabo o que cumpla con los objetivos mínimos de prestaciones, por ejemplo, de potencia necesaria, etcétera, sino que tenemos que ir poco a poco mejorando y consiguiendo una mayor eficiencia en nuestro consumo, por ejemplo, eléctrico de ciertos transformadores o ciertos equipos, baterías, sistemas de energía, de telecomunicaciones, etcétera. Entonces, aquí es donde vamos a hacer ese mayor énfasis a la hora de seleccionar un producto de un mayor valor añadido que nos va a permitir no solo cumplir con unas características mínimas o unos requisitos mínimos, sino que además vamos a ir aportando ciertas especificaciones, ciertas características que van a ayudarnos a mejorar la eficiencia, la duración, la viabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, con esto vamos a ir viendo distintos fabricantes, vamos a ir viendo desde, digamos, desde el producto más sencillo, como van a poder ser unos núcleos, hasta ir poco a poco con ese tipo de materiales, ir creando nuevos componentes que se van a poder ir integrando en unas soluciones cada vez más complejas y más completas. ¿De acuerdo?
Entonces vamos a empezar por el primero de los fabricantes que vamos a ir viendo y su familia de productos. En este caso va a ser el fabricante alemán BAC, ¿vale? Una empresa alemana fundada en el año 1923 y que consta actualmente de más de 4.300 empleados en todo el mundo. Está enfocado mayoritariamente en lo que es el desarrollo, fabricación y comercialización de materiales magnéticos, como digo aquí la transparencia. Vamos a tener desde materiales magnéticos blandos hasta ya componentes inductivos, también por ejemplo imanes permanentes, también para todo tipo de industria actualmente. Donde vamos a tener aquí un punto, digamos, un plus en este valor añadido, sobre todo en el tema del desarrollo y fabricación de sus propios materiales nanocristalinos, unos materiales que, como vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, nos van a aportar ciertas mejoras y características frente a ferritas convencionales que nos van a ayudar a mejorar nuestros diseños y conseguir una mejor fiabilidad, así como también, por ejemplo, reducción del peso, del tamaño y resistencia a la temperatura. Entonces, vamos a empezar a ver un poco, digamos, por el origen de todos estos productos que tiene BAC a su disposición, que serían a partir de los nanocristalinos y en este caso, por ejemplo, el Vitropen, ¿vale? Esto va a ser una cinta, digamos, de última generación, que se van a formar unos núcleos con este tipo de cinta, que nos va a permitir una serie, nos va a aportar una serie de beneficios, ¿vale? Vamos a tener una mayor alta densidad de flujo magnético hasta llegar a la saturación, una permeabilidad magnética muy ajustable desde 400 hasta 800.000. Vamos a poder jugar con esa permeabilidad y crear unos núcleos en función del tipo de aplicación que vayamos a necesitar. Una muy buena estabilidad térmica en un amplio rango de temperaturas, como vamos a ir viendo en próximas transparencias. Y después bajas pérdidas del núcleo, poca magnetostricción para que no se vea afectado físicamente el propio núcleo a la hora de tener los campos magnéticos, etc. Entonces, vamos a ir viendo un poquito el origen de este material y qué tipo de productos BAC ha ido desarrollando a partir de ellos. A la hora de producir este material nanocristalino, ¿vale? A partir del metal líquido, de esta serie de aleaciones, de hierro, silicio, cobre y otros materiales, pues vamos a ir digamos, extruyendo este metal líquido a través de una pequeña boquilla y a través de una rueda giratoria lo que vamos a conseguir es un enfriamiento rápido del material con una mínima densidad, con un mínimo espesor, ¿vale? Después de ese material que vamos a ir obteniendo va a tener una estructura un poco amorfa, pero después con un proceso de recocido, de control de la temperatura, vamos a ir obteniendo una estructura nanocristalina, como vemos aquí en la imagen de la derecha, de estas dos que vemos en pantalla, que nos va a permitir aportar una serie de características que van a resultar bastante interesantes a la hora de desarrollar estos núcleos. En función de estas cintas que se va a ir generando, después podremos ir creando el núcleo pues, con diverso espesor, ancho y así como distintos recubrimientos, como pueden ser epoxis, plásticos, etc. Entre las distintas características, ¿vale? Especificaciones técnicas, ¿vale? Como podemos aquí ver en pantalla, pues un amplio rango de frecuencia de funcionamiento, hasta 13,56 MHz, como dije, una alta densidad de flujo magnético hasta la saturación, una temperatura de Curie bastante alta, de unos 600 grados centígrados, lo que nos va a permitir es tener una mayor estabilidad térmica y unos componentes con una mayor temperatura de funcionamiento que pueden llegar hasta los 120 grados centígrados. Además, pues, de otros distintos parámetros técnicos, pues bajas pérdidas debido a la baja de coercitividad, bajo la cinta que se va generando de un bajo espesor, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos va a permitir este tipo de materiales, como estamos viendo, vamos a poder ir jugando con su estructura, con su permeabilidad, con su ancho, etcétera, para ir poder creando unos núcleos que se vayan a ir adaptando en función del tipo de aplicación que vayamos a ir creando. Entonces, vamos a poder tener distintos materiales basados en estos núcleos nanocristalinos que en función de ellos pues los vamos a poder ir utilizando en unas aplicaciones u otras. Aquí, como vemos en esta diapositiva, tenemos una pequeña clasificación del material Vitropen y en función de cómo está de su proceso de fabricación, vamos a tener pues, una serie de características, mayor o menor permeabilidad magnética, etcétera, de manera que podamos ir clasificándola por distintas categorías para, como digo, poder utilizarla en distintas aplicaciones, como pueden ser transformadores, como pueden ser sensores de corriente, etcétera, etcétera. Y aquí a la derecha también podemos ver un poco una comparativa, ¿vale? En la gráfica de la derecha, de los distintos materiales Vitropen en comparación, por ejemplo, con ferritas convencionales, ¿vale? El tema de, por ejemplo, la inducción magnética hasta la saturación. Entonces, lo que vamos a hacer es ir viendo cómo este tipo de material nos va a permitir crear distintos componentes.
Aquí, en esta diapositiva, les he querido mostrar un poco la comparación con los materiales, por ejemplo, con ferritas convencionales. Por ejemplo, la parte de la permeabilidad magnética en la parte de la izquierda, así como la temperatura, vemos cómo no le afecta tanto en comparación. Y en las dos diapositivas, en las dos gráficas de la derecha, vemos una comparativa de un choque en modo común, por ejemplo, en la primera de ellas, con el mismo tamaño y el mismo número de vueltas respecto a una ferrita convencional, en el que vemos la gráfica de las pérdidas de inserción, la que vemos que es superior, digamos que tiene mejores prestaciones, pero en la parte de la derecha vemos una comparativa para que poder conseguir las mismas características en el rango hasta el 1 MHz, vemos como el tamaño, así como el número de vueltas, se va a ver reducido por estas características que he estado comentando. Lo que nos va a permitir es reducir el tamaño y tener una mejor estabilidad frente a la temperatura, aún así teniendo mejores características respecto a ferritas convencionales. Esto en aplicaciones, por ejemplo, como puede ser de aviación, en la que el peso puede ser un factor muy a tener en cuenta, o ya simplemente el espacio, el tamaño, puede ser un factor muy a tener en cuenta, pues es una solución bastante interesante para poder valorar. Entonces, en función de este material nanocristalino, vamos a ir viendo distintas categorías de productos que van generando, que va desarrollando y fabricando el fabricante BAC. El primero, básicamente, serían los propios núcleos nanocristalinos, que como hemos comentado, pues vamos a tener distintos rangos de permeabilidad, distintos bucles de histéresis según el tipo de aplicación que queramos utilizar, pues vamos a poder seleccionar unos u otros, amplia gama de dimensiones del núcleo, así como digo, niveles de permeabilidad, y recubrimiento, por ejemplo, epoxi o plástico en función también del tipo de aplicación, del tipo de seguridad, certificación, si necesitamos algo retardante a la llama, por ejemplo, pues este tipo de protección para este tipo de componentes. En función de estos también, de estos núcleos desarrollados por BAC, vamos a ir viendo una serie de componentes como pueden ser, por ejemplo, los choques en modo común, ¿vale? En este caso, para temas de filtrado, una alta atenuación en un diseño compacto, porque como les estaba comentando, vamos a conseguir mejores prestaciones con un tamaño más reducido. Entonces vamos a tener un pequeño tamaño, una alta atenuación, un amplio portfolio de productos, sobre todo en la gama industrial, con una mayor estabilidad frente a la temperatura, y después van a haber distintas versiones, pues distintas corrientes, voltajes, etcétera. Entonces vamos a tener un amplio configurador, una amplia configuración de productos enfocados en estos choques en modo común. Aquí en esta diapositiva pues iré a mostrar algunas, pues como estaba comentando, algunas pequeñas ventajas por haciendo uso de este tipo de choques, como un pequeño tamaño, adecuado para altas corrientes o altas tensiones, filtros, posibilidad de filtros de etapa única, una mayor eficiencia, bajas pérdidas de disipación, adecuado también, como le estaba comentando, el tema de la temperatura. Al final, si vamos a estar trabajando, por ejemplo, en ambientes industriales, en equipos que se puede generar mucho calor a la hora de transformar energía, etcétera, pues vamos a tener unos componentes que van a ser más insensibles a esas altas temperaturas y no va a afectarme al correcto funcionamiento de estos choques. ¿De acuerdo? Además, aquí como vemos en esta diapositiva también, pues vamos a tener choques en modo común, tanto a nivel grado industrial, como por ejemplo también con certificaciones, la AS-Q200 para automoción. Vamos a tener temperaturas de funcionamiento de hasta 130 grados centígrados, y este tipo de productos, en sus distintas configuraciones, van a estar enfocados pues, para una amplia gama de aplicaciones, pues, como pueden ser fuentes de alimentación de modo conmutado, inversores solares, convertidores de frecuencia, equipos de soldadura, generadores eólicos o fuentes de alimentación ininterrumpida. Como digo, van a ir viendo distintas versiones, distintos componentes, cualquier duda o cualquier, por ejemplo, consideración que puedan tener, al final si le podemos resolver, se las resolveremos, y si no, nos pueden pasar algunas especificaciones técnicas que estén buscando o que estén requiriendo, y ayudarles a buscar, por ejemplo, el choque o el núcleo que más se adapte a sus necesidades. ¿De acuerdo? Otro tipo de productos basados en estos núcleos nanocristalinos que desarrolla BAC serían, por ejemplo, los transformadores de corriente, para poder tener una medición de corriente con la mayor precisión posible. Vamos a tener unos componentes con el menor error de amplitud, un amplio rango de corriente que puede ir desde los 6 amperios hasta los 200 amperios, versiones apantalladas, versiones muy compactas en tamaño, tolerantes a DC, por ejemplo, para medidores de corriente, por ejemplo, para contadores, etcétera, según también la normativa ANSI, también para medir transformadores de corriente de 20 y 320 amperios, y con curvas de error de amplitud y fase disponibles para tenerlas en cuenta a la hora de la compensación, etcétera, que podamos llevar a cabo en nuestros diseños. Como digo, van a haber múltiples configuraciones con distintos tipos, pues montaje en PCB, con conexión directamente por cable,
además de las distintas curvas, amplios rangos de corriente de funcionamiento, versiones apantalladas, versiones más compactas, una mayor alta linealidad, como comentaba anteriormente, para el tema de la calibración del medidor, para asegurarnos de que la medición siempre va a ser lo más precisa posible y tener el menor error posible. Así que, como vemos aquí también, estamos viendo ya un producto también basados en estos núcleos nanocristalinos para la medición de corriente y de lo que serían los transformadores de corriente. Siguiente familia de productos así que podemos ver con estos núcleos serían los sensores de corriente, pero en este caso de lazo cerrado, ¿vale? También una mayor precisión para la medición de la corriente. Vamos a poder estar trabajando en equipos pues, con corrientes nominales que van desde los 1.5 amperios hasta los 1700 amperios, con una máxima precisión del 0,4 al 0,7%, como vemos aquí también, rango de frecuencia que va desde DC hasta 200 kHz, sin variación, como comento siempre con el tema de los materiales nanocristalinos en cuanto a la temperatura, y nos van a presentar con este tipo de sensores un mejor rendimiento que los sensores típicos por efecto Hall. Nos va a permitir también, que dentro de su catálogo de productos de este tipo de sensores, pues tener poder tener o seleccionar distintas, por ejemplo, voltajes de alimentación, así como tener distintos tipos de salida, por ejemplo, tensiones de 5 voltios, más o menos 12, más o menos 15, más o menos 24 voltios, y tener, por ejemplo, salidas en tensión, salidas en corriente. Bueno, este tipo de componentes de dispositivo con una temperatura de funcionamiento, digamos, de temperatura del ambiente de hasta 85 grados y como les comentaba, pues un máximo error de hasta el 0,7%. Como vemos aquí se ven algunos tipos de configuraciones, algunos tipos de versiones, pero BAC en su propia web tiene un configurador, tiene un seleccionador en el que vamos a poder ir seleccionando pues, en función de la industria, en función del tipo de los rangos, del tipo de salida, etcétera, vamos a poder ir configurando o poder seleccionar el sensor que más se adecue a nuestras necesidades. Nueva familia de productos que está enfocada también, en este caso, al sector de la automoción, serían sensores de corriente de lazo abierto, ¿vale? Con un rango de temperatura de funcionamiento de los menos 40 hasta los 150 grados centígrados, con una amplia abertura interior para poder pasar esos cables o barras colectoras que ya tengan un mayor tamaño. A diferencia de los anteriores, estos van a tener un precio más competitivo al ser digamos, un mecanismo más sencillo de funcionamiento, con una precisión de hasta el 2% y una linealidad del 1% para corrientes nominales y en todo el rango de temperatura. Lo que nos vamos a asegurar es de que vamos a tener una precisión bastante fiable pues, en todo ese rango de funcionamiento, sobre todo en la parte de la temperatura. Además, con posibilidad también de aislamiento galvánico entre el conductor primario y ya lo que sería la electrónica para la medición de la parte, digamos, electrónica que se va a encargar de recibir esa información de la medición. Entonces, como digo, como estamos viendo, transformadores de corriente, sensores de corriente en lazo cerrado, sensores de corriente en lazo abierto, y ahora vamos a ver otro tipo de sensores que serían, por ejemplo, los sensores de corriente diferencial, lo que nos va a permitir también tener la máxima precisión para poder asegurar la mayor seguridad eléctrica posible en nuestro diseño. En este caso estamos viendo algunas versiones, ¿vale? En el que vamos a poder tener, pues, corriente va a poder detectar corrientes diferenciales que van desde los 30 miliamperios hasta varios amperios, con máxima corriente, por ejemplo, del primario que puede llegar hasta los 120 amperios, distintas variaciones, distintos tipos de formato con el encapsulado, con el primario integrado o abierto, una mayor precisión con un error, digamos, de hasta el 1,5%, rango de frecuencia, como vemos por aquí, de DC hasta de los 10 kHz, aprobación UL, apantallado contra EMIS, y después también versiones en las que vamos a tener una alimentación de 5 voltios y salida en voltaje para poder conectar directamente a un conversor pues, analógico digital y directamente trabajar con un microcontrolador o un microprocesador, etcétera, y ya poder tener esa información en digital. En este caso, os estoy mostrando un poco en características generales, porque, por ejemplo, después también tienen una familia de productos que están enfocados principalmente a lo que serían los cargadores de vehículos eléctricos, para esos cargadores en los que vamos a tener, por ejemplo, de los de tipo 2 y tipo 3, pues una familia enfocada al 100% de sensores de corriente diferencial solo para ese tipo de productos, porque ya van a venir con las certificaciones adecuadas para automoción. Entonces, como estamos viendo, a partir de estos desarrollos que han ido llevando a cabo a lo largo de los años en el tema de los materiales magnéticos, sobre todo en el desarrollo y fabricación de estos núcleos, de estos materiales nanocristalinos, han ido desarrollando una serie de productos que van desde lo más sencillo, como es la propia cinta
del material nanocristalino hasta ir evolucionando y crear sus propios núcleos y a partir de ellos pues ir creando pues choques en modo común, transformadores de corriente, sensores de corriente en lazo cerrado, sensores de corriente en lazo abierto, sensores de corriente diferencial, además de otro tipo de productos que han ido desarrollando como imanes permanentes, etcétera, para, por ejemplo, la fabricación de motores eléctricos y demás. Entonces, como hemos visto, este tipo de materiales nos va a aportar una serie de mejoras respecto a pues, ferritas convencionales, núcleos convencionales, en cuanto a mejores prestaciones en cuanto a lo que serían características magnéticas, mejores prestaciones frente a la temperatura, y todo ello lo podemos conseguir en un tamaño mucho más reducido si lo comparamos con las versiones estándares, lo que nos va a permitir para aplicaciones que puedan ser un poco críticas, peso y tamaño, pues tener ese tamaño reducido sin perder características ni perder prestaciones. Entonces, hemos estado viendo aquí ahora estos materiales, digamos, unos productos más sencillos, como pueden ser los sensores, etcétera. Y ahora vamos a ver de otro fabricante, el siguiente fabricante, el fabricante Premo, distintos ya componentes, pero ya más avanzados, que hacen uso de pues, distintos núcleos, etcétera, pues para llevar a cabo el diseño y fabricación de transformadores, como vamos a poder ir viendo en las siguientes transparencias. En este caso Premo, una fabricante, una empresa con sede en España, desarrollada que está enfocado mayoritariamente en el desarrollo, fabricación de componentes electrónicos, sobre todo hoy día en lo que sería el mercado de los vehículos híbridos y eléctricos, todo el tema también de automoción, telecomunicaciones y electrónica industrial. Entre todo su catálogo, en el que podemos encontrar pues, antenas RFID, en el cual es líder mundial, también vamos a poder encontrar transformadores de potencia, inductores, choques, sensores de corriente, etcétera, con el que poder ir también, pues eso, tener diseños, productos también, tanto estándar como diseños personalizados para llevar a cabo, pues, cumplir con cualquier necesidad que podamos tener a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones. Pero en este caso nos vamos a quedar un poco con lo que sería la parte de la transformación de potencia y ya de equipos, digamos, de varios kilovatios, porque podemos trabajar con ellos, con transformadores desde lo más sencillo, con transformadores de poca potencia, pero en este caso vamos a mostrarles un poco transformadores ya de varios kilovatios, cómo van creciendo y cuáles son las novedades y hacia dónde se enfoca lo que sería el desarrollo y fabricación de transformadores de Premo, para ver cómo vamos integrando soluciones cada vez más potentes en un espacio cada vez más reducido sin perder eficiencia ni perder prestaciones. Entonces, como les estaba comentando, Premo se va a dedicar pues, a diseño y fabricación de distintos componentes magnéticos para lo que sería transformadores, inductores, choques, sensores de corriente, etcétera. Y aquí podemos ver algunos diagramas, algunos esquemáticos de algunas configuraciones en las que se pueden encontrar sus productos, ¿vale? Por ejemplo, para conversión de energía alterna hasta energía continua y así poder después también, por ejemplo, un vehículo eléctrico, cargar las baterías del vehículo eléctrico y podemos ver dónde en el color rojo cuáles serían los componentes o en qué etapas de toda esta transformación podemos encontrar productos de Premo y diseños de Premo, ¿vale? Podemos encontrar pues, en filtros, en choques en modo común para el tema del filtrado, filtrado EMI, transformadores de CDC, tema del PFC para la corrección del factor de potencia y como vamos a poder ir viendo, pues en función del tipo de aplicación, en función de la etapa en la que nos vayamos a encontrar, vamos a poder ir encontrando los distintos productos de Premo para llevar a cabo estos diseños. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo eh, algunos productos, algunos transformadores. No voy a ir por los pequeños transformadores que se pueden conseguir, distintas topologías, así como personalizaciones posibles para aquellas aplicaciones en las que, por ejemplo, un contador eléctrico necesitamos poder tener un pequeño transformador, etcétera. Sino vamos a ir un poco a ver transformadores de más potencia, por ejemplo, y poniendo como ejemplo los transformadores, los OBC, transformadores para cargadores los transformadores de vehículos eléctricos que van incorporados dentro del propio vehículo, pero que también se puede extrapolar a aplicaciones de industria. Entonces vamos a ir viendo distintas topologías y distintas versiones. En este caso vamos a ir viendo algunos transformadores de CDC, en este caso un transformador de hasta 2 kilovatios con topología push-pull, en el que va una frecuencia de conmutación de hasta 100 kHz y rango de entrada de tensión de 16 a 32 voltios, un rango de salida, una tensión de salida de hasta 400 voltios en continuo, ¿vale? Temperatura de funcionamiento desde los menos 40 hasta los 125 grados centígrados. En este caso, como les estaba comentando, como están enfocados a vehículos eléctricos, con diseño basado en la certificación AS Q200.
Entonces, vemos aquí con un tamaño aproximado, con un peso aproximado de 350 gramos, un transformador de 2 kilovatios para este tipo de aplicaciones en el que vamos a pasar de 16 o 32 voltios, ese rango de tensión, hasta los 400 voltios en el que podemos estar trabajando con las baterías de un vehículo eléctrico. ¿De acuerdo? Vamos a dar ahora un saltito en cuanto a lo que sería la potencia y otro tipo de topología, por ejemplo. En este caso tendríamos un transformador de 3 kilovatios con una topología, digamos, ZVS, 0 voltage switching, así como también con puente completo con cambio de fase. En este caso estaríamos hablando de unas tensiones de entrada que van desde los 420 hasta los 850 voltios de continua para una salida de 14 voltios en continua. En este caso, con una frecuencia también de conmutación, de una frecuencia aquí de conmutación que estaríamos trabajando de 100 kHz. De igual forma, un diseño también basado en la certificación ASQ200 con temperatura de funcionamiento desde menos 40 grados centígrados hasta los 125. ¿Qué nos va a permitir este tipo de productos, este tipo de diseños que está desarrollando, que lleva a cabo Premo? Nos va a permitir unos diseños personalizados a la hora de ajustar los rangos de tensión de entrada, ajustar los rangos o las tensiones fijas de salida, así como también pues todos esos pequeños parámetros que podamos necesitar, pues vamos a poder tener una versión, digamos, personalizada en este tipo de transformadores, ¿vale? Aquí en la diapositiva pues, podemos ver otro tipo de parámetros como el tema de inductancia, el tema de la estructura del diagrama eléctrico del primario y secundario, etcétera. Pero como digo, es un poco para mostrarles a ustedes este tipo de transformadores de los que Premo dispone, para que se puedan ir haciendo una idea de hasta dónde se puede llegar y qué tipo de solución podemos conseguir o se puede conseguir en Premo. Vamos a ver ahora otro tipo de topología, en este caso transformadores LLC, que vamos a poder utilizarlo pues, en la carga, por ejemplo, de vehículos eléctricos, en el que ya vamos a estar hablando de potencias, por ejemplo, que van desde el 1.2 hasta los 22 kilovatios en una etapa única o de diversas etapas, o conformado por diversas etapas, rangos de voltaje de entrada que van desde los 240 hasta los 750 voltios de continuo y tensiones que pueden ir desde los 200 hasta los 450 voltios, con frecuencias de conmutación desde los 100 hasta los 300 kilohercios. ¿Qué vamos a poder conseguir con este tipo de productos, con este tipo de transformadores? Una mayor densidad de potencia, el poder integrar distintas etapas en un cada vez tamaño, un espacio cada vez más reducido, aumentando la potencia. Vamos a tener una mayor eficiencia haciendo uso también del PFC, digamos, de lo que sería la etapa de corrección del factor de potencia, y nos vamos a permitir también pues, este tipo de soluciones integradas pues, al tener un tamaño también bastante más reducido, integrarlo, por ejemplo, en vehículos eléctricos o algún otro tipo de aplicación en el que podamos necesitar un espacio cada vez más reducido. Entonces vamos a ver algunas estructuras, algunas versiones de lo que sería el transformador LLC con el PFC asociado para este tipo de transformador. Entonces, en este caso, vemos aquí para un transformador LLC de 11 kilovatios, con una frecuencia de conmutación que va desde los 100 hasta los 170 kHz, en este caso formado por tres etapas de 3.5 kilovatios, con una tensión de entrada de 400 voltios y una tensión de salida de 240 a 460. De igual forma, asociado a este transformador, tendríamos también el PFC de 11 kilovatios para poder mejorar ese factor de potencia y poder conseguir una mayor eficiencia y hacer un consumo, conseguir un consumo y una generación de energía más óptima que si no utilizásemos este tipo de productos. A partir de este tipo de transformadores vamos a ir viendo cómo van a ir escalando y cómo vamos a conseguir versiones cada vez más potentes en un tamaño más reducido. El siguiente que vamos a ver, bueno, también otro de 11 kilovatios, pero en este caso, en vez de estar formado por tres etapas de 3.5, en este caso estaríamos hablando de un transformador de 11 kilovatios, pero de dos etapas de 5.5 kilovatios. En este caso, con tensiones de entrada de pico de hasta 1200 voltios, con un aislamiento pues, de 2500 vatios respecto a lo que serían las distintas etapas. Además, aquí tendríamos asociado el PFC, que vendría asociado a este transformador, y como digo, vamos a poder utilizarlo para mejorar el factor de potencia y conseguir consumos y conseguir mejor eficiencia en este tipo de transformadores. Y aquí vamos a dar un salto a los 22 kilovatios, transformadores de 22 kilovatios con frecuencia de conmutación
de 120 hasta los 400 kHz, formado por dos etapas de 11 kilovatios, con tensiones de entrada que van desde los 760 hasta los 840 voltios y tensiones de salida desde los 360 hasta los 850. De igual forma, con el PFC de 3 fases asociado a este tipo de transformador de 22 kilovatios. Entonces, como les estaba comentando, ¿a dónde va a tender digamos, el diseño y la fabricación de estos transformadores? Que cada vez, si queremos más potencia, vamos a tener que ir aumentando el tamaño de este tipo de equipos que cada vez van a ocupar mucho más espacio y depende del tipo de aplicación, pues vamos a poder encontrarnos un poco más limitados. Pues entonces, en función de un material con el que está trabajando Premo en colaboración con otros fabricantes en el desarrollo de este material llamado el Coolmag, ¿vale? Es una resina que lo que nos va a permitir, además de aportar una dureza, una rigidez a lo que sería, por ejemplo, el transformador, nos va a permitir aumentar la conductividad térmica de forma que podamos el calor generado por este tipo de transformadores poder disipar de forma más eficiente el calor generado por este tipo de transformadores cada vez más y más potentes. Además, nos va a permitir aportar una serie de características en cuanto a lo que sería seguridad, por ejemplo, retardante a la llama. Nos va a permitir aumentar lo que sería la resistencia física del propio dispositivo al estar todo el componente, todo lo que sería todo el transformador, toda la estructura rellena de esta resina, nos va a permitir aumentar la rigidez del propio componente. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? A lo largo del tiempo, a partir de los primeros transformadores, digamos, convencionales que se han ido desarrollando, como estaba comentando, si queremos ir aumentando la potencia, vamos a tener que ir aumentando lo que sería el tamaño. Pero aumentar el tamaño nos va a llevar pues, diseños cada vez más grandes, cada vez también en el que si vemos la relación de vatio por euro, también menos eficiente, en el que cada vez vamos a necesitar componentes más grandes para obtener lo mismo. Entonces, en este caso, sería la evolución hacia donde está enfocado este tipo de productos basados en este tipo de resina, como el Coolmag, es a conseguir unos diseños cada vez más reducidos con una mayor potencia en un menor volumen, de forma que podamos dar el salto de una tecnología estándar a lo que ellos llaman ahora mismo el 3D Power, en el que vamos a poder, para un transformador, por ejemplo, de 11 kilovatios, poder reducir el volumen hasta en un 22%, por ejemplo, en su equivalente, y el peso hasta en un 39%. Y como comentaba, pues depende del tipo de aplicación, pues también el peso y el volumen puede ser un factor muy a tener en cuenta si tenemos en cuenta también, por ejemplo, las mejoras que nos va a aportar en rigidez, que nos va a permitir aportar en disipación del calor, en resistencia frente a la llama, por ejemplo, y otros parámetros de seguridad. Además, que este tipo de materiales nos va a permitir reducir los componentes y ello nos va a permitir, en un mismo tamaño como teníamos antes, poder integrar otras etapas, otros componentes como otros choques dentro del propio transformador y al final tener un transformador con distintos choques incorporados, todo ello en el mismo espacio que en el que antes solo teníamos el transformador. Entonces, como vemos, hacia este punto, en este sentido, es al que se dirige pues, el desarrollo y fabricación de este tipo de transformadores. Vamos a ver aquí uno en pantalla, que sería basado en este tipo de tecnología 3D Power, en este caso un transformador de 7 kilovatios, full bridge puente completo LLC, con choque resonante ya incorporado dentro del propio encapsulado. Estos rangos de tensión de entrada que van desde los 280 hasta los 460 voltios continua, tensiones de salida de los 280 a los 450 voltios. Frecuencia desde los 80 kHz hasta los 300 con un duty cycle, un ciclo de funcionamiento del 50%. Como digo, una potencia de hasta 7 kilovatios y esto en un tamaño más reducido, añadiendo el choque resonante si lo comparamos con la versión de 7 kilovatios que podemos tener del transformador LLC convencional. Aquí también pues, paso información para que puedan ver algunos tipos algunas gráficas en distintos parámetros que de igual forma esta presentación se les va a enviar a todos ustedes para que puedan revisarla con más detenimiento, ver qué tipo de características tienen, etcétera. De igual forma, cualquier duda o algún componente, algún producto del cual quieran extender las características o quieran ver algunas versiones que cumplan con ciertos requisitos que ustedes tengan planteados, pues pueden consultarlos con nosotros para ampliarle la información de todo este tipo de componentes.
Aquí en pantalla vemos también otra versión basada en este 3D Power, esta familia de productos, de un transformador LLC con choque resonante de 11 kilovatios. Si lo comparamos, este es el que vimos en la comparativa anteriormente en cuanto a peso y volumen. Como vemos, vamos a tener un transformador que antes estábamos hablando también de 11 kilovatios, pero en este caso pues con un 40% menos de peso y un 30% menos de volumen. Tensiones de entrada que van desde los 580 hasta los 750 voltios, así como tensiones de salida de 220 a 500, frecuencia de conmutación de 70 kHz hasta los 400 y una tensión como una potencia total de salida de 11 kilovatios. Y como digo, mejores prestaciones de estabilidad frente a la temperatura al aportarnos esa mayor conductividad térmica para poder disipar todo el calor generado en este tipo de producto. Aquí vemos un pasito más allá, un transformador también de vehículo eléctrico, vehículo híbrido, de 22 kilovatios. También, si lo comparásemos con la versión que vimos anteriormente de 22 kilovatios, pues con un tamaño bastante más reducido, y también 22 kilovatios de 650 a 800 voltios y salida de 250 a 500 voltios. Entonces, como vemos, digamos, va a ser el enfoque, el futuro, digamos, de este tipo de productos cada vez más potentes, en el que vamos a poder ir integrándolos en unas soluciones cada vez más compactas. Y como les comentaba anteriormente, al reducir el tamaño, pues en el mismo espacio que teníamos antes, podemos aprovechar e integrar otro tipo de componentes. Pues en este caso, vemos en pantalla un transformador de 7.5 kilovatios, transformador CLLC, pues ya con dos choques incorporados dentro del propio, digamos, del propio componente en sí, del propio encapsulado, y tenerlo todo incorporado dentro del mismo componente. De forma que vamos a estar reduciendo espacio, peso, precio también si lo comparásemos también a la hora de tener que disponer de mayor espacio para integrar esos choques externos, etcétera, etcétera. Entonces, con esta resina con la que están haciendo uso y llevando a cabo sus diseños de nuevos productos, vamos a poder ir consiguiendo versiones más eficientes, más resistentes, mejores en cuanto a temperaturas, más seguras, y todo ello incluso aumentando la potencia de nuestros transformadores. De forma que vamos a conseguir unos productos pues, más avanzados si los comparásemos pues, con los transformadores convencionales que podemos tener todos en mente. Como hemos visto, ya hemos visto dos fabricantes dedicados mayoritariamente a la parte de componentes, digamos, magnéticos, todo lo que sería la parte de transformadores, medición de corriente, sensores de corriente, etcétera. Y ahora vamos a ver otro tipo de componentes de otros fabricantes, que serían en este caso los condensadores del fabricante Iskra, que también están muy relacionados pues, con todo el tema de la transformación de potencia, pues en sus diversas etapas para temas de filtrado, así como también, por ejemplo, para la corrección del factor de potencia para ya aplicaciones de potencia en las que tengamos pues que mejorar, digamos, lo que sería la potencia reactiva para obtener unas versiones más eficientes o unos consumos más eficientes de nuestras instalaciones o equipamientos industriales. En este caso, el fabricante Iskra es un fabricante con sede en Eslovenia, fundada en el año 1946. Comenzó con el desarrollo de unos switches, de unos primeros interruptores, y poco a poco ha ido evolucionando a su primera antena FM, condensadores, y después, una vez llevado a cabo su departamento, digamos, de diseño, pues ya podemos ir encontrando su producto, sus diseños y sus productos en sectores como la energía, componentes electrotécnicos, instalaciones eficientes, tráfico, telecomunicaciones y seguridad. Porque no solo llevan a cabo lo que sería el diseño y fabricación de condensadores, por ejemplo, sino también de instalaciones de equipos de instrumentación de medida eléctrica, equipos también para, por ejemplo, de recarga de vehículo eléctrico para el análisis y la gestión de la energía de la carga del vehículo eléctrico, componentes también para instalaciones eficientes del tráfico, de seguridad, baterías también, por ejemplo, para balizas de tráfico, para instrumentos de iluminación o señales acústicas que podemos encontrar en tráfico. Pero en este caso vamos a centrarnos un poco en lo que serían los condensadores, sobre todo, aparte que, como digo, están enfocados en lo que serían condensadores, pero van desde lo que serían condensadores para electrónica de propósito general, que podemos encontrar diseños bastante sencillos y podemos encontrar alternativas en cualquier fabricante, pero en este caso vamos a ir un poquito más allá y nos vamos a centrar en lo que serían condensadores para electrónica de potencia, para el tema del filtrado, DC-Link, Snoover, para filtrado AC, así como también para los de corrección del factor de potencia. Como les comentaba, dentro del amplio catálogo de Iskra de condensadores,
vamos a poder encontrar condensadores pues, para todo tipo de aplicaciones, desde aplicaciones de electrónica potencia un poco más avanzado para energías renovables, por ejemplo, aplicaciones para condensadores para aplicaciones de corrección de potencia, electrónica convencional y también, por ejemplo, condensadores para supresión de las interferencias de radiofrecuencia, etcétera. Como vemos aquí también en pantalla, vamos a poder ir viendo distintas configuraciones, tanto lo que sería encapsulado, tensiones, capacitancias, etcétera, etcétera. Entonces, en función del tipo de aplicación y de las necesidades que deba, digamos, solventar, pues vamos a poder encontrar un amplio abanico de posibilidades dentro del catálogo de Iskra para todo ese tipo de aplicaciones podamos estar, en las que podamos estar trabajando. Vamos a empezar o vamos a ir a centrarnos en este caso en la parte de los condensadores de electrónica de potencia. Y aquí en la parte inferior derecha, en este esquemático que vemos aquí, podemos ver distintas etapas o dónde vamos a poder encontrar distintos condensadores en las distintas etapas de la conversión de potencia, tanto alterna a continua, como después también, por ejemplo, de continua a alterna. Entonces vamos a poder encontrar, en función de dónde nos situemos, o en qué etapa o en qué fase nos estemos trabajando, pues condensadores de C-Link, por ejemplo, para el suavizado de los picos que podamos tener en suavizado del voltaje en DC, condensadores en nube para eliminar esos picos eliminados en voltaje que se puede generar a la hora de conmutación generado por semiconductores, y ya después también los condensadores dedicados para el filtrado AC, tanto para lo que sería el tipo de filtrado LC que podamos llevar a cabo o diseñar para este tipo de aplicaciones. Entonces, en función de la etapa en la que nos encontremos, vamos a poder ir encontrando distintas versiones y distintas configuraciones de estos condensadores. Vamos a mostrar aquí un poco en pantalla los condensadores de CELIC, enfocados sobre todo a la parte de energías renovables, por ejemplo, la generación de un generador eólico en el que vamos a generar a partir de esta señal AC que se va a ir generando, pues convertir hasta tener una señal, una componente continua lo más estable posible. Entonces aquí podemos hacer uso de este tipo de condensadores de C-Link, que como vemos en pantalla, en la parte de la tabla de la derecha, pues vamos a tener distintas configuraciones con distintos tipos de terminales para distintos montajes, por ejemplo, distintos rangos de capacitancia, así como voltajes al cual va a funcionar este tipo de condensadores. Este tipo de condensadores pues, nos va a permitir absorber por una alta corriente rizado, una alta fiabilidad con propiedades de autocuración, interesante en estos condensadores, una muy baja pérdida de la capacitancia durante la vida útil del dispositivo, una alta estabilidad de la capacidad frente a la temperatura para el correcto funcionamiento, así como otros parámetros como podemos ver en pantalla y que, como os digo, en el caso de que puedan estar interesados en algún tipo de condensador de este tipo de familia de Selin, poder extender las características técnicas de ellos para ver si se puede adecuar a las necesidades de sus aplicaciones. De otra etapa de la que estábamos comentando anteriormente, como serían, por ejemplo, los condensadores en nube, pues para eliminar esos picos de voltaje generados por los semiconductores a la hora de la conmutación y la transformación de potencia. En este caso puede absorber hasta altos rangos, digamos, de voltaje, hasta altos picos de entrada, propiedades autocurativas también, alta fiabilidad, baja autoinductancia y distintos tipos de terminales, tanto por si queremos, por ejemplo, un montaje en placa directamente o un montaje con tornillos roscados, como vemos en la imagen. Entonces, en la tabla de la derecha, de igual forma, vemos distintas configuraciones con distintos rangos de capacidad, voltajes, tolerancias, así como terminales, si lo queremos, pues, por ejemplo, en montaje en placa, como montaje directamente con tuerca, con tornillo o como queramos poder conectar. Pues ya hemos visto condensadores para dos etapas de esta transformación de potencia, con todas sus versiones que se pueden encontrar dentro de estas familias de productos. Y vamos a ver aquí también condensadores para el filtrado AC. Condensadores que, como comentaba anteriormente, pues para las etapas de filtrado LC que podemos llevar a cabo en nuestro diseño. Pero en este caso, pues ya para unos voltajes cada vez más elevados. Por ejemplo, también, como vemos aquí, tanto para AC como DC, voltaje, por ejemplo, 250 a 440, 250 a 480 voltios de alterna, y distintos tipos también de terminales. Este tipo de condensadores también, además de las propiedades autocurativas que adquiere igual que el resto y la alta fiabilidad, en este caso también vamos a tener una carcasa de aluminio
y de plástico con una cubierta que autoextinguible también para en caso de emergencia, de peligro, así como también una desconexión por sobrepresión en el caso de que el condensador pues, pueda llegar a límites, pueda llegar al límite de su, digamos, de su capacidad, de su funcionamiento y evitar males mayores. Como digo, también múltiples versiones en función de la capacidad, de la tolerancia, del voltaje o del terminal que queramos utilizar en nuestra aplicación. Y ahora vamos a ver aquí también un poco así por encima, porque como digo, al final todo este tipo de condensadores van a estar adaptados pues, en función de la aplicación. Vamos a poder ir eligiendo voltajes, capacidades, etcétera, y tolerancias. Y aquí vamos a ver ya condensadores más potentes, que serían pues, condensadores de potencia, sobre todo también para la que sería la parte de la compensación de potencia reactiva, pues como les comentaba anteriormente, para poder conseguir una mejor calidad en lo que sería el suministro eléctrico de nuestras instalaciones, de nuestra maquinaria, de nuestros motores, máquinas de fundición, etcétera, y mejorar también la atención de la propia red de nuestras instalaciones o de nuestro equipamiento conectado a este tipo de aplicaciones. Entonces, así como por ejemplo también pueden ser subestaciones. Entonces vamos a poder aquí encontrar distintas familias de productos de condensadores de potencia, como pueden ser los condensadores para PFC, digamos, un banco de condensadores que nos va a permitir mejorar el factor de potencia a través de la corrección de la potencia reactiva, lo que nos va a permitir reducir esa potencia reactiva y tener poder conseguir una mayor eficiencia, menor consumo y también se puede llevar a cabo, se puede relacionar con un menor consumo en cuanto a tema económico, ahorrarnos unos costes por penalizaciones por potencia reactiva, por conseguir o poder utilizar un menor consumo real porque tenemos una mayor eficiencia, mayor factor de potencia en nuestros equipos, etc. Entonces, a través de este tipo de condensadores, tanto para aplicaciones de bajo voltaje como de alto voltaje, pues poder tener distintos tipos de versiones, tanto por ejemplo para versiones monofásicas como trifásicas y tener este tipo de condensadores, de bancos de condensadores, pues para subestaciones eléctricas, hornos de fundición, motores eléctricos y todo tipo, digamos, de instalación eléctrica en el cual este tipo de corrección de potencia va a ser muy importante y muy necesaria, pues poder trabajar con, en este caso, una factor de potencia capacitiva. Entonces vamos a poder conseguir una mayor eficiencia en nuestros sistemas de energía, tanto de nuestras instalaciones como de aplicación. Como digo, en función de la aplicación, mayores voltajes, mayores potencias, mayores capacitancias. Entonces, en función de lo que ustedes estén buscando, de las necesidades que puedan tener, pues poder adecuarnos y poder buscar el condensador que más encaje con su necesidad. Y por último, quería comentarles también, aparte de los condensadores que hemos ido viendo, condensadores enfocados sobre todo a la parte de electrónica de potencia, condensadores de Selin, de filtrado AC, condensadores Nuber, así como ya condensadores cada vez, digamos, más grandes, más potentes, con mayores capacidades para el factor de la potencia. Vamos a ver también que Iskra, como les comenté anteriormente, empezó trabajando con unos switches y en este caso también una amplia gama de productos de la cual disponen serían los instrumentos de medida eléctrica, lo que nos permita desde unos sencillos, por ejemplo, amperímetros o frecuencímetros o voltímetros de tipo analógico con la aguja, como podemos ver en pantalla, haya cada vez equipos más complejos, equipos digitales con mayor precisión, en el que ya podemos tener analizadores de calidad de energía, pues para nuestras instalaciones eléctricas, para analizar correctamente toda la energía, voltajes, corrientes, potencias, etcétera. Y ya encima todo esto permitiendo conectar pues, distintos tipos de salida para poder integrarlo en distintas soluciones electrónicas, de informática, etcétera, para poder llevar a cabo un control de la estabilidad, de la calidad y la fiabilidad de nuestras instalaciones eléctricas, por ejemplo, en una industria, o por ejemplo, tema de cargadores eléctricos para vehículos eléctricos, etcétera. Entonces podemos ver que desde sus diseños más básicos, en cuanto a, por ejemplo, analógico, un voltaje, un voltímetro analógico de aguja, hasta ya analizadores de calidad de energía cada vez más avanzados, con traductores, distintos protocolos de comunicación, etcétera, etcétera, para poder llevar a cabo pues, el control y poder mejorar la eficiencia de nuestras estaciones, nuestros equipos industriales, etcétera, etcétera. Entonces, con este webinar, lo que hemos querido mostrarles es un poco la relación entre este tipo de productos, los componentes magnéticos, desde su fabricación, desde el desarrollo y fabricación de componentes inductivos, por ejemplo, del material nanocristalino de BAC, cómo con ese tipo de material podemos ir creando nuevos componentes como transformadores, sensores, etcétera,
que nos permitan asegurar una correcta medición de distintos parámetros en nuestros equipos y cómo poder ir creando distintos transformadores cada vez más potentes, cada vez más seguros y haciendo uso también de condensadores, poder ir integrando todos estos componentes en soluciones cada vez más eficientes, más seguras y al final pues sin perder todas estas prestaciones en cuanto a tensiones, corrientes, etcétera, pero aportándole muchas más características, seguridad, eficiencia, etcétera. Entonces, espero que les haya podido resultar interesante, o por lo menos si no conocían algunos de estas familias de productos, que ahora las puedan conocer, les haya llamado la atención, por ejemplo. En el caso de VAC, pues en el tema de los núcleos nanocristalinos se puede solicitar muestras de distintos núcleos para poder ir trabajando con ellas, para llevar a cabo pues, nuestros diseños de filtros, transformadores, etcétera. De igual forma, con Premo también se puede hablar de temas de muestras, diseños personalizados de transformadores. De igual forma, con Iskra también pues, poder adquirir algunas muestras para poder ir trabajando y probando estos tipos de condensadores para sus aplicaciones. Entonces, espero que les haya resultado bastante interesante. Si no conocían todo este tipo de productos, pues por lo menos darles a conocer a algunas nuevas familias y esperamos que les haya resultado interesante y cualquier duda que puedan tener o consulta ya un poco más técnica, pues poder consultarlo con nuestro equipo comercial y poder darles la mayor información y resolver sus dudas de la forma más eficiente posible. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Perdona, que estaba muteado. Pues lo que decía, no tenemos preguntas en el chat, entonces queríamos dar las gracias a todos los asistentes. Esperamos que el webinar os haya resultado interesante. Como hemos dicho, pues hemos presentado las últimas innovaciones de la mano de cada uno de los fabricantes que representamos, lógicamente. Entonces esperamos que sea de vuestro interés, que damos a vuestra entera disposición para resolver cualquier duda a posteriori. Como ha dicho mi compañero Carlos, si se requieren muestras, documentación técnica, cualquier cosa, todos nuestros comerciales están a vuestra entera disposición. Vamos a colgar el webinar, la presentación también desde nuestro blog, como solemos hacer siempre. Os lo haremos llegar también por correo electrónico. Agradeceríamos mucho también, si lo habéis visto interesante, tenéis compañeros que estén trabajando en aplicaciones donde se requieren este tipo de productos, pues que se lo hicierais llegar. Así que, pues nada, muchísimas gracias a todos. Esperamos veros en el próximo y que tengáis un buen día. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Que tengan un buen día. Hasta luego.